Soy Nelson Arteaga Botello, soy doctor en Sociología y trabajo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y soy profesor investigador. Ok. Y bueno, ustedes como personalmente, ¿cómo fue que se interesó en trabajar, investigar en la materia de género? ¿Hubo como algún detonante o fue algo así como natural? Ya, yo en realidad, digamos, mi especialidad no es en perspectiva de género. Más bien, tuve una digamos, mi especialidad es la violencia en términos generales, y más o menos alrededor de la primera parte de la primera mitad de la primera década de este siglo, interesado en entender ciertas dinámicas de violencia en México. Evidentemente salía a la luz y a la vista el problema de feminicidios en el país. En aquel tiempo, estamos hablando más o menos entre 2004 y 2005, salieron los resultados de un trabajo que se elaboró la Secretaría de Desarrollo Social en aquel tiempo sobre violencia y marginación en México, y resultaba interesante observar que no era Ciudad Juárez en ese momento, según esas estadísticas, digamos, el entorno más violento en contra de las mujeres, sino que era el Estado de México. Eso a mí me llamó mucho la atención porque el foco mediático estaba sobre todo orientado hacia Ciudad Juárez, cuando uno podía observar que en el Estado de México, al menos estas estadísticas, mostraban que la entidad tenía un alto índice de feminicidios. A partir de ahí comencé a hacer algunas exploraciones al respecto, hasta que hubo la oportunidad de poder desarrollar una investigación en aquel tiempo en la Universidad Autónoma del Estado de México, con apoyo de la Procuraduría de Justicia de la entidad, el de poder realizar una investigación más en concreto, utilizando información de la Procuraduría para poder entender cuál era la dinámica que estaba girando alrededor de los feminicidios. Okay. Y en ese sentido, ¿por qué considera usted importante hablar de violencia de género y no como de otro tipo de violencia en general? A mí me interesó porque era de alguna manera observar la cristalización de la violencia, es decir, hay un conjunto de violencias en particular, de violencias directas, que uno puede encontrar en el país en todos los niveles, pero a mí me interesó esta en particular porque estaba marcando una tendencia específica sobre las mujeres, sobre todo la población, y tenía particularidades muy específicas, precisamente la de que esta violencia estaba creciendo, pero además tenía connotaciones muy específicas, que era la de marcar cuerpos, el de ejercer cierto tipo de fuerza sobre ciertas partes del cuerpo, y sobre la deposición del cuerpo en ciertos lugares, ¿no? Si bien es cierto, en Ciudad Juárez era significativo que los cuerpos de las mujeres asesinadas se arrojaban a terrenos baldíos, en lugares específicos, uno lo que encontraba en el Estado de México era que si bien, más bien, no eran arrojados a ciertos lugares, como ahora sucede quizás, pero en aquel tiempo era más bien una violencia que estaba produciéndose dentro de espacios cerrados, ¿no? Casas, etcétera, casas, hoteles, etcétera, etcétera. Y a mí me llamó mucho la atención esta violencia en particular, porque su ejercicio permitía observar una cierta característica específica sobre el tipo, más bien, tenía un sentido, o para mí tenía un sentido y un significado particular, ¿no? El que se ejerciera sobre cierto tipo, sobre el cuerpo y sobre ciertas partes del cuerpo. Entonces a mí me pareció que era una forma a través de la cual uno podía cristalizar o podía observar cómo se estaba condensando la violencia en un grupo específico, que en este caso eran las mujeres. Y bueno, en ese sentido, ¿cómo se puede desmitificar la conceptualización de la palabra género? Cuando se asocia violencia de género, generalmente lo más común es como confundirlo con violencia hacia las mujeres, ¿no? En contra de las mujeres. Sí, Ajá. sí, ahí hay un tema, como te decía al principio de la entrevista, yo no soy especialista en género.
De hecho, los análisis que yo he hecho sobre la violencia no cruzan por la categoría de género, ¿no? Los análisis que he hecho cruzan más bien por la construcción de subjetividades y por la construcción de identidades y cruza también por la construcción de sentido. Y si bien es cierto, la perspectiva de género ayuda muchísimo a poder entender estos procesos, yo lo que hice y lo que he venido haciendo es más bien construir la violencia a partir de elementos que no necesariamente pasan por la perspectiva de género, ¿no? Uno de los, digamos, resultados que a mí me interesaba, o mejor dicho, uno de los resultados de la investigación que me llama mucho la atención desde la perspectiva de subjetividades, de subjetivación y de subjetivación, era que las mujeres que habían perdido la vida por esta violencia feminicida, lo que trataba, digamos, lo que mostraba era mujeres que de alguna manera se habían apropiado, ¿sí?, de su cuerpo, de su trabajo y de su capacidad, o de su capacidad, sí, de su capacidad de poder expresar sus sentimientos. Y que precisamente ese trabajo sobre sí mismas, que implicaba una reestructuración de su yo, ¿no?, era lo que había generado una tensión con sus parejas o con hombres, no necesariamente sus parejas, con hombres que las circundan y que de alguna manera estos hombres no tenían la capacidad para poder comprender este proceso de apropiación que estas mujeres estaban procesando. Y es que, ese es como el elemento. Ahora, no es que todas estas formas de trabajo sobre sí que realizan las mujeres necesariamente terminen en violencia. Hay, y esto es algo importante que me parece que el trabajo que venía desarrollando muestra, es que hay un claro sesgo, digamos, de clase, ¿sí? Si bien es cierto, la violencia en términos generales es transversal a la estructura social, ¿no? El feminicidio está concentrado sobre todo en ciertos sectores de la población más desprotegidos. Eso no quiere decir que uno no encuentre casos de feminicidios en clases medias y altas, pero lo que uno encuentra es una concentración de ese tipo de violencia en ciertos sectores de la población. O sea, sí, es decir, como la violencia en realidad como afecta como a todos, pero sí los casos ya más extremos, así como que... Exactamente, porque en otros sectores sociales sí se presentan también, digamos, es posible encontrar feminicidios entre, entre jóvenes universitarios, o entre clases medias o clases altas, pero la forma de procesar los conflictos en estos sectores, si bien es cierto se encuentra esto, no necesariamente, digamos, se concentran ahí, sino que se concentran sobre todo en sectores, digamos, populares, ¿no? De bajos ingresos, marginados en términos urbanos, lo cual no es menor, porque si uno considera que la mayoría de la población vive en condiciones por debajo, digamos, de los niveles de bienestar, pues uno encuentra evidentemente que el tema no es menor, es un tema mayúsculo, digamos, en términos de la proporción también de la población. Bueno, usted comenzó su investigación desde a partir del 2004, ¿no?, el Estado de México, y ya como a partir de ese entonces, digamos que lejos de decrecer, se ha como aumentado, ¿no?, en realidad la cifra de violencia de género y feminicidios en general, siendo así como una de las entidades con 11 municipios en alerta de género. ¿Cómo visualiza usted el panorama en general así? Digamos, desafortunadamente en los escritos que he publicado alrededor del tema, una de las conclusiones es que evidentemente que parece ser que la tendencia se iba a incrementar, tanto los documentos publicados a la primera parte de la década de este siglo, y un poco nuestro supuesto era que iba a incrementarse precisamente porque los procesos de diferenciación social, las capacidades, digamos, que las mujeres adquieren ahora para poder desarrollar su vida, ¿no?, independientemente, digamos, en un trabajo que hacen sobre sí mismas, obviamente, y en un espacio